son las últimas dos patitas de este curso. Diplomado. Diplomado, ¿sí? ¿Ya? Me gustaría que ustedes plantearan ahora qué es lo que hasta el momento entienden que han ido aprendiendo. ¿Ya? ¿Por qué le hago esta pregunta? Porque mientras yo no hablo de algo, no sé si lo sé. Yo puedo creer que sé hacer una empanada. Solo voy a poder saber si la sé hacer cuando hago la empanada. Y si no me queda buena, es que no la sé hacer. Si me queda bien hecha, pero no sabrosa, algo me falta. ¿No es cierto? Entonces, lo mismo con el saber cognitivo, meramente académico, ¿no? Yo voy a saber si algo lo sé cuando lo puedo explicar. Por eso es importante que a sus estudiantes, no importa la edad, los hagan hablar sobre el tema. Que hablen, ¿no? Por un lado van manejando el vocabulario, lo van conociendo, van sabiendo en qué contexto se usa esta palabra, cuándo se usa la otra. Y fíjense que ese es normalmente un aprendizaje informal, ¿ya? Que no es un aprendizaje de curso. Entonces, les pregunto, ¿qué han ido aprendiendo hasta ahora? El poder de la pregunta. ¿Puede desarrollar la idea? En relación a que lo que hablamos de que el lenguaje crea como realidades, que a través de la pregunta uno puede ir indagando a ver hasta dónde pueden ser capaces de llegar los niños y formar en ellos la curiosidad, poder aprender más. ¿Cómo dijo el último? Formar curiosidad en ellos Ya. para que puedan aprender más. La curiosidad está. Claro. Lo que tengo yo es que permitirle que florezca, Claro. que se exprese, que fluya, que se muestre, que se manifieste, ¿no? Fíjense que a veces en las escuelas planteamos que los niños van a aprender a pensar, pero de verdad los niños piensan perfectamente, ¿ya? Pueden equivocarse en el pensamiento, pero la estructura del pensamiento es innata, por lo tanto no hay que aprenderla, la traemos. Entonces, al decirlo de esa manera, que el niño viene a la escuela a aprender, estamos negando la propensión a aprender, estamos negando las cualidades que él tiene, ¿ya? Entonces la curiosidad está. Entonces tengo que permitir que aflore y darme cuenta de cuáles pueden ser las cortapisas que yo le ponga, cómo puedo frenar la curiosidad. Y a veces hay maneras tan sutiles como la respuesta. Se fijan que aparentemente, ¿quién va a discutir el valor de la respuesta correcta? Estaríamos enfermos si no empezamos a negar, ¿no es cierto? Pero el fluir del niño, de la niñita, en pos de indagar más, lo cortamos. Y ese es el problema. ¿Sí? Bien, quien quiera que siga, ¿ya? Gracias, Danisa. Sí, igual que lo que más me atendió el valor también de la pregunta. ¿Cómo explicaría usted el valor de la pregunta? El valor de la pregunta es como, o sea, lo que aprendió, la importancia que tiene para el niño más bien, porque me gustó la idea de aplicar esto como un juego incluso y seguir aplicándolo con mi familia, en la cotidiana, de indagar, de buscar, estar siempre buscando el argumento. Por eso me sirvió. ¿Qué provoca en nosotros la pregunta, Marta? No, si siempre me confunden entre Norma y Marta. ¿Y por qué le digo Marta? ¿Y le he dicho varias veces Marta? No. ¿No? Ahora. Disculpe. No me importa. ¿Ya? No debo estar acostumbrada. Disculpe. ¿Ya? ¿Cómo va la pregunta, Pablo? ¿Cuál fue la pregunta? ¿Ya?
Se nos fue, se nos fue. ¿Qué provoca en nosotros la pregunta? Nos provoca un conflicto cognitivo. Perfecto. Perfecto. No. La pregunta nos provoca un conflicto cognitivo. Es decir, nos deja marcando ocupados. Lo que yo sabía, ahora ya no me sirve. No es que no sirva en absoluto, pero entro a otro nivel de complejidad. ¿Sí? El paisaje que yo veo desde un primer piso no es el paisaje que veo desde un segundo, un tercero, un cuarto, un quinto, un sexto. Entonces, cuando yo tengo un conocimiento en un primer nivel, lo manejo perfectamente. Me sirve que es medio, pero yo subo un poquito, me muevo, me desplazo, ya no me sirve. ¿No es cierto? Una persona que es campesino puede conocer perfectamente aquello. Por ejemplo, como el tío de Tanisa, que ve a lo lejos que viene el piño del Cabra. Viene al mar, se sube un bote y no sabe leer el mar. Un pescador sabe leer el mar. Lo lleva a la alta cordillera y se siente perdido. ¿Está claro? Entonces, no es que lo que yo sé no sirva para nada. Me sirve, pero en este contexto. Ahora, si el tío de Danis tiene claro que él se fija en determinados indicadores para ver la existencia o no de un rebaño, es posible que use el mismo criterio para ver un cardumen de peces. ¿Se fija? Si allá hice esto, acá será más o menos parecido. Por ahí acierta y por ahí no. Pero tiene alta probabilidad de que acierte. ¿Sí? Entonces, cuando usted dice que lo que la pregunta nos provoca es un conflicto cognitivo, me parece que es una forma de entender el valor de la pregunta excelente, extraordinario. Provoca conflicto cognitivo. Ahora, yo como profesor, yo como educador, no debo castigar con una mala calificación a un alumno que está conflictuado. Porque si no, ¿qué voy a provocar? Que el alumno evite entrar en conflicto cognitivo. Porque si sabe que si yo dejo que me confundirme, ¿no es cierto? Porque acepté la sugerencia y empiezo a ver el mundo de otra manera y me preguntan de una forma literal, estoy perdido. Entonces tengo que aceptar que el alumno esté confundido. Y en ese caso lo que yo puedo hacer es modificar la forma en que yo evalúo. A mí me gusta proponer que en vez de evaluar lo que los alumnos saben, ¿qué tal si intentamos evaluar lo que los alumnos ignoran? Entonces yo puedo preguntar, ¿qué es lo que tú no sabes de cómo seguir una huella? O cómo reconocer una huella. Empezar a decir lo que se me ocurra. O con las luces del semáforo. En cambio, si le pido que me indique algo muy específico sobre la semaforización, va a probar el alumno que estudió justo lo que yo estoy preguntando. ¿Sí? Excelente. Paulina. Que el conocimiento que uno tiene no es la respuesta inmediata que debe saber ese niño, sino que eso hay que ocuparlo para poder ir haciendo estos conflictos cognitivos a los niños. O sea, no debe estar como flor de piel, que es lo más difícil. Yo creo que hay que trabajar constantemente con no dar las respuestas estandarizadas, por decirlo así. Y que el error es parte de poder generar estos procesos de conflicto. Dígalo más breve. Lo mismo. El conocimiento es parte, no dar respuestas estandarizadas, sino que generar conflicto. Perfecto. Entonces podemos pensar nosotros, la respuesta estandarizada, ¿qué probabilidad tiene de provocar un conflicto cognitivo? Cero. ¿Se fija? Entonces si el alumno va, fíjese que a veces hay párvulos
que no quieren ir al jardín porque dicen, no, otra vez más de lo mismo, siempre a pintar, siempre a hacer lo mismo. El niño se aburre. ¿Por qué? Porque está repitiendo algo estandarizado ya, que a lo mejor hasta lo hace bien, pero ya no lo motiva, no lo entusiasma. ¿Se fijan? Entonces, la pregunta evitaría que estandaricemos. ¿Ya? ¿Cuál es el problema del estándar? Que nos inmovilice. ¿Es bueno tener estándares? Claro que es bueno tener estándares. Porque si no, Felipe, ¿cómo diseña algo para que sea posible de realizarlo? ¿No es cierto? Porque él tiene que hacer cálculo de ciertos materiales, ¿no es cierto? Y los tiene que publicar o sacar el lineaje, el metraje, etc. Y eso lo hace en función de que aquí y en Sodimac es el mismo criterio. En caso contrario, no resultaría. Entonces, nosotros podemos tener estándares. No hay problema en tener estándares. El problema está en que si el estándar impide que yo pueda provocar conflictos cognitivos, que me pueda extraviar un rato con los estudiantes. ¿Ya? Fíjense que una diferencia importante entre estar perdido y estar extraviado es que la persona que está perdida no tiene idea de dónde está parado. Y pasa de perdido a extraviado cuando define un criterio para saber dónde está. Por ejemplo, cuando puede definir con corrección o incorrección a dónde está el norte. Entonces, está perdido, está a la orilla del mar, y dice, La Serena está al norte. Tiene que saber hacia dónde está el norte para empezar a caminar. En ese momento tiene la ilusión de que va bien. Por ahí llega a Los Vilos, ¿ya? Porque está mucho más al sur. Pero desde el momento que él define el criterio, pasa de perdido a meramente extraviado. ¿Estamos? Y extraviado significa que está temporalmente fuera de la vía. Tiene que encontrar la vía nomás. En cambio, el perdido no tiene idea de hacia dónde. Esta que parece una diferencia sutil y por ahí no muy importante, yo creo que es fundamental en los procesos educativos. Permitir provocar que el alumno se confunda, conflicto cognitivo, le quito el estándar, ¿no verdad? Tiene que crear uno nuevo. Y yo me fijo entonces si es capaz de definir un criterio que lo oriente. Como este profesor al doctorando en bioquímica, ¿no? Si esto, ¿qué? Entonces define, si esto implica 1, 2, 3, 4, 5, todos estos factores, si se dan eso, pasa esto otro. Si no tengo los 5 y apenas tengo 3, no puede darse. Así de sencillo. Y eso es todo. Por eso, ayer yo les hablaba mucho que teníamos que simplificar la complejidad de nuestro trabajo. Simplificar. De tal manera que le permitamos al alumno tener una experiencia de éxito, ¿no es cierto? Que se siente contento haciendo lo que esté haciendo y va encontrando el camino. Si se equivoca, pues yo puedo en algún momento ayudarle a enmendar y se acabó el problema. Y no podría incluso descartar que yo vaya a aprender de la solución que él dé. Por ahí el alumno me muestra algo de mí, nunca se me había ocurrido, lo veo, y le fluye con una facilidad extraordinaria. Me acordé de una experiencia hace varios años atrás, que fue la primera vez que viajé al extranjero. Y era súper, yo cuando era chica era súper mamona, entonces era mi primer viaje y no había salido del avión nada. Y mi mamá me dijo, ¿qué te preocupas? Me dijo, si donde vayas vas a estar perdida, así que relájate. Entonces yo decía, claro, y con eso que ella me dijo, que al principio que te digan vas a estar perdida en cualquier lado porque no conoces, no tienes el idioma, un montón de cosas, sí me relajó cuando me dijo, oye, vas en una búsqueda, me dijo, así que si estás perdida, me decía, pregunta, pero vaya a estar perdida, pero ¿para qué te preocupáis si a donde estés desconocido? Me decía. Entonces, yo, en el rato fue como fue un conflicto porque yo decía, claro, estoy perdida, qué susto, pero a la vez me dijo, ¿qué te preocupáis? Pues si a donde te vayas en este momento vas a ir a lo desconocido. Así que igual relájate, pues no te buscas nada, o sea, te vas a equivocar, te vas a perder lo que sea, pero... Y en sí eso, cuando me lo dijo, me llevó a relajarme, no sé. ¿No es acaso eso generar en el otro esa confianza básica? A eso iba a decir. ¿Ya?
Cuando nuestros alumnos salen de pasantía, a veces tenemos reuniones con los papás para decirles, no se angustien, ¿no? Y a la hija le decimos, no te llames todos los días a la mamá, porque el día que no pueda llamarla, le va a dar un ataque cardíaco a la madre. ¿Ya? ¿Se fijan? Porque no puede generarse esa dependencia tan grande. Pero eso igual, como la confianza que da, que te digan, oye, es como, estás extraviado, perdido, por eso me hizo lo que decías, o sea, en el momento que primero estaba perdida, pero en el momento que mi mamá me dijo, oye, no está, me sentí extraviada nomás, o sea, el norte es ese, pero es solamente la confianza que da el otro para poder pasar el paso, ¿no? Y es bueno enseñarle a los niños cómo definir criterios de orientación. ¿Cómo definirlo? ¿En qué te vas a fijar para saber hacia dónde vas? Aunque en aquello que se fije más tarde lo modifique. Si yo tengo que ir de aquí a la Universidad de La Serena y en la UNATE, ¿cuál es la pregunta más básica que tengo que hacer? Supongamos que estoy aquí, que no tengo idea hacia dónde está Amunati. ¿Cuál es la pregunta más fácil? Tenemos que aprender a preguntar la pregunta más fácil. Yo no puedo preguntar hoy a dónde está don José, el auxiliar del Departamento de Educación, porque hoy está saber dónde está. En cambio, el edificio sabemos que está en un lugar fijo y no se ha movido. ¿Por qué pregunta creen ustedes que sería lo que yo tendría que hacer? Lo que cada uno de ustedes tendría que hacer. Para ir de aquí hasta allá. Fíjense qué sencillo. Si que no supiésemos nada de dónde estamos, así como perdidos, es la primera vez que estamos acá. Exacto. Llegaron aquí, llegaron de noche, no se dieron cuenta de nada, venían durmiendo, la despertaron, ya llegamos y se bajaron y se entraron acá. Entonces yo le digo, mire, más tarde tienen que ir por favor a la Universidad de La Serena, que está en la calle Munategui con Cisterna, o con Benavente. ¿Qué es lo primero que haríamos? Suponiendo que están con otras personas, ¿no? Pero ajena a la ciudad. No, hay alguien que conoce la ciudad, ¿Hasta dónde queda la calle Muñoz? Claro, tal cual. hacia el norte y hacia el sur. Ok, se adelantó. Es decir, ¿y hacia dónde? ¿A qué refiere? Dígalo, Hacia el norte o el sur. dígalo de otra manera. Cualquier otro. ¿En qué orientación cardinal? Ok, puntos cardinales. ¿Por qué preguntar por los puntos cardinales es fundamental? ¿Por qué nos pueden orientar? ¿Por qué nos obligan en el espacio? Cuando uno va manejando y lleva un copiloto o alguien va atrás y uno le va a llevar una parte que uno desconoce, dice, y ahora hacia dónde doblo, para allá, dice. Para allá no me sirve, no me sirve. Derecha, izquierda. Derecha, hay códigos. ¿Y qué ventaja tiene el código de los puntos cardinales? Son universales. Esa es la respuesta. No lo diga con timidez, dígalo con asertividad. Son universales. Igual como usted, Norma, dijo, genera conflicto cognitivo. Eso con voz muy femenina, muy segura. ¿No es cierto? Porque eso es lo que provoca la pregunta, un conflicto cognitivo. Y me deja perdido. ¿No es cierto? Porque ahora ya no sé. Hasta que busque un criterio orientador. Y si es espacial, el mejor son los puntos cardinales. ¿Ya? Más que para allá o para acá. O que el derecha izquierda. O que el derecha izquierda. Que también es relativo. ¿Se fija? ¿Ya? A propósito de eso, la otra vez que estaba pensando, hice una pregunta, hace hartos años atrás, y un poco tomando el tema del viaje en avión, la primera vez, por ejemplo, que yo viajé a Santiago en avión, y llego al aeropuerto que no conocía, entonces, claro, por un tema de idioma yo leía y decía, no sé, pues, vaya por tal lugar, qué sé yo. Entonces un día me surgió el cuestionamiento, ¿cómo lo haría yo si voy a un país donde no conozco el idioma y tengo que seguir, digamos, un conducto que debiese, por lógica, decía yo, ser igual en cualquier aeropuerto? O sea, me imagino que en todos los aeropuertos tiene que haber un camino, un sendero, digamos, o un tránsito similar. Entonces, eso me lo imaginaba. ¿Se dan cuenta de la estructura del razonamiento que está haciendo?
más que la palabra que está usando, yo educador me intereso en la estructura, cómo está organizando la información. Y he dicho cosas que son claves. ¿Puedo repetir las cosas claves que dijo? No, Si no, usted un cualquiera de poco nosotros. ocupar la lógica de que los aeropuertos deberían tener un diseño estandarizado en el cual el pasajero no se pierda en el fondo. Ahí está lo clave. Si es aeropuerto, si es terminal de bus, algo como tiene que tener. Sí, Porque si no, no es aeropuerto comercial. claro. Si no es terminal de O los bus. supermercados. O los supermercados. Entonces usted va a Rusia, ¿no es cierto? A producto del mundial. Va a Rusia. No sabe ruso. ¿Ya? Pero usted sabe que tiene una entrada y que a lo mejor la entrada también es la salida. ¿Ya? Y va a saber reconocer una caja. Aunque nunca haya estado ahí. Entonces, eso es clave. ¿Y cómo se va en un aeropuerto en Rusia? ¿Cómo será? ¿Sí? Helado. Dios. Sí, y después, bueno, lo logré comprobar, digamos, Pero se corrió. ¿Cómo será el aeropuerto cómo será el aeropuerto en Rusia. en Moscú, por ejemplo? Igual que el aeropuerto de Santiago, debe ser más. Pero con ¿En indicaciones. qué es ¿no? igual? Fíjense, porque lo igual no es que están pintados en un color, ¿no es cierto? ¿Qué es lo igual? La estructura, ¿Cuál estructura? La arquitectura, La funcionalidad. La La funcionalidad. funcionalidad, claro. La funcionalidad, porque la arquitectura puede ser distinta, Distinta, claro. ¿no es cierto? Pero en la arquitectura tiene que haber ciertos elementos funcionales, operativos para todo el mundo. Entonces, yo puedo fantasear, ¿ya? Pero voy encontrando esos criterios. Entonces yo digo, ya, yo voy a Rusia. ¿Y qué va a decir? ¿Cómo te ubicar? Ahí veré. Usted sale del avión. ¿Y hacia dónde se dirigiría? Si no entiende nada de ruso y por boicot a Estados Unidos no tiene nada en inglés ni en castellano, nada, todo en ruso. Sí, bueno, punto. ¿Ah? Sigue la Sí, masa. con la masa. ¿Sí con la gente? Aquí lo que pasa es que algo que ocurre en la palabra, uno sigue finalmente. Pero evidente, porque es un buen criterio. Sigo a la mayoría. Ayuda no tiene que llevar. Claro, algún lado Por que. último, la salida. Sí, Y en una fíjense que es como el sistema digestivo. Al final tiene que tener una salida. Entonces usted al final, como sea, va a llegar a la puerta de salida. Lo van a parar porque no pasó por aduana, lo van a parar porque no pasó por inmigración y lo van a mandar a que pase por ahí. ¿Se fija? Afuera se complejiza un poquito más. ¿Cómo le dice al taxista a dónde quiere ir? Son grados de dificultad. Pero si usted ha ido pensando en qué es lo que tendría que tener un transporte de un aeropuerto a una ciudad, se le va a empezar a simplificar el tema. Ligerito. Y así como el semáforo está estandarizado, están estandarizados los dibujos de automóviles, de buses. Entonces si yo veo un dibujo de buses, digo, es que pasarán aquí, pues. Se fija, y ahí espero. ¿Estamos? Bien. Señorita, ¿qué le provocaron a usted las preguntas? Establecer relaciones, analizar las regularidades del entorno y cómo eso nos lleva de lo simple, que es nuestro entorno, a algo más complejo, por ejemplo, a llevarnos al universo. Eso, nada. ¿Y qué ventaja tiene establecer relaciones? Ver patrones que nos permitan en el fondo avanzar. Porque, por ejemplo, yo puedo establecer una relación de las caídas de las hojas, analizar el patrón de la caída de una hoja y darme cuenta que no es solamente la caída de una hoja, son muchas cosas que están interactuando. Por ejemplo, Por ejemplo, que está siendo atraída por la tierra, entonces la hoja por eso cae en el fondo, porque hay una fuerza más grande que la está atrayendo. ¿Cómo es la forma que tiene la caída de la hoja, por ejemplo, que el roce del aire impide que caiga abruptamente? Entonces eso yo lo puedo utilizar en crear un paracaídas, por ejemplo.
Ok. ¿Se dan cuenta la riqueza que tiene? Entonces, cuando yo estoy observando y observando la caída, puede que en algún momento esté ensimismado y parezca que estoy observando. Pero si estoy observando, yo puedo sugerir, preguntarle al otro, ¿qué te llamó la atención? ¿Cómo cayó esta hoja? Y el otro algo, ¿cómo cayó? Una cayó así y la otra cayó de esta manera. ¿Por qué? Ah, la forma de la hoja. Perfecto. Correcta, respuesta correcta. Pero ¿qué tiene la hoja que la hace caer de esa manera? Porque una hoja empieza a planear y porque otra hoja empieza a caer de una manera así como girando. ¿Se fijan? Eso es. Paulina. Ah, no, esto ya habló ya. ¿Ya? Felipe. Es que llegué atrasado, entonces estoy algo desconectado de la... Ya vi. ¿Qué aprendí también? Sí. En la mañana. Yo creo que un poco me voy a tomar de lo que dijo la Carolina, el hecho de un poco de hacer conciencia de las relaciones y cómo en las relaciones uno, orientándolas, llevándolas al contexto, digamos, escolar, puede lograr que una persona encuentre respuestas, sin que yo, digamos, en este caso, le esté dando la... ¿Podría haber una diferencia entre que encuentre respuestas o que genere respuestas? Yo creo que voy a ir más por el lado de general, un poco como lo llevé un poco al plano más personal. Siempre creo que hago como el ejercicio de buscar relaciones en las cosas para encontrar una respuesta. Y creo que una de las cosas, bueno, de las tantas cosas valiosas que he logrado en estos dos módulos de diplomado, es darme cuenta de que el proceso, claro, tiene ese fin. O sea, estoy relacionando y finalmente estoy encontrando, digamos, esta respuesta que quizás me entre en un cuestionamiento. Entonces yo creo que para mí ha sido un poco reafirmar que encontrar esas relaciones, ya sé cuál es el fin al cual podría llegar, digamos. Reafirmarlo más que nada. Perfecto. Daniela. El poder de lo genuino, de lo natural, de lo que se da de manera espontánea. Blanca también tocó mucho el tema de la pregunta genuina y la riqueza que hay en